damos la bienvenida a todas y todos los que nos siguen a través de la señal en vivo y a todos los que van a poder ver la transmisión y la retransmisión grabada de este segundo encuentro de Educación en Resistencia. Este programa tiene como intención el poder compartir experiencias pedagógicas de lucha sindical y principalmente compartir y dialogar con trabajadoras y trabajadores de la educación de nuestro continente. Dentro de Chile también vamos a estar generando debates a la interna, por eso vamos a ir compartiendo con compañeros de distintas partes de Latinoamérica como de distintas regiones de Chile para poder ir reflexionando, ir avanzando y compartiendo experiencias de lucha respecto a lo que es la tarea de educar y lo que es la tarea de transformar desde la educación la realidad de nuestros pueblos. Hoy día, aprovechando las condiciones que nos entrega esta pandemia y aprendiendo a utilizar los métodos tecnológicos que son herramientas que están a nuestra disposición, pero que muchas veces nos ha costado utilizarlas. Hoy día ha sido una prueba de eso, de ese desafío, de aprender a utilizar estas herramientas de la mejor manera. Es parte de que podamos ir desarrollando entonces estos diálogos que presencialmente no los podemos generar, pero que sí podemos utilizar estas plataformas para incluso llegar a muchos más lugares donde podemos estar dialogando y conversando. Dicho eso, vamos a dar inicio inmediatamente con la discusión, el debate del día de hoy, a que nos convoca, que tiene que ver con la educación virtual y la crisis de la educación pública, para lo cual tenemos hoy día, nos acompañan en esta transmisión a Fernando Ábrego, quien es secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, de la SOPROF, a quien saludamos desde ya. Nos acompaña también Claudia Macarena Fernández, quien es profesora de aula, dirigente del Sindicato Nacional de la Región Metropolitana y además parte del Centro de Estudios Pedagógicos Patricio Sobarzo. Y nos acompaña también desde México nuestro compañero Lev Velázquez, quien es dirigente, parte de la dirección de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de México y además es parte del Centro de Estudios y de Innovaciones Pedagógicas de la sección 18 de Michoacán. Para comenzar entonces vamos a meternos en el tema de lo que está pasando hoy día con la educación virtual, lo que está pasando en nuestros países, cuál es la realidad que se está generando torno a esta pandemia y a las nuevas condiciones que nos están intentando imponer los gobiernos y cómo los maestros también están tratando de salir adelante en estas condiciones de virtualidad, pero también dentro de una lógica de crisis de la educación pública que se viene arrastrando por años en nuestro continente. Para eso los vamos a dejar entonces, para iniciar, a nuestro compañero Fernando Ábrego, secretario general de la SOPROF de Panamá. Fernando, por favor. Si puedes abrir tu micrófono. Bueno, sí. Bueno, buenas noches, compañero Michael, la compañera Claudia, compañero eh, Lev y al compañero Reinaldo. Mi saludo desde Panamá, saludo caluroso de la SOPRO y a todos los compañeros que están conectados y viendo este conversatorio, este compartir de ideas y alternativas en el tema educativo, en el contexto de la pandemia, que ha venido precisamente a revelar situaciones que ya sabíamos, pero de una manera más clara, por así decirlo, más descarnada. Se ha venido a evidenciar efectivamente el tema de la falencia del sistema educativo y también del modelo económico que impera en cada uno de nuestros países. La verdad que creo que ningún país la tiene fácil en cuanto al tema de las alternativas a corto, mediano y largo plazo. Efectivamente podemos tener muchas ideas en función de la educación que queremos, la educación que necesitamos. Sin embargo, sabemos que este tema del aislamiento social también en cierta manera pone algún tipo de restricciones en el sentido de, por lo menos en el caso panameño, en el sentido de las movilizaciones,
y no estoy diciendo que no sea posible, lógicamente sí es posible, pero definitivamente que el aislamiento social y los decretos del órgano ejecutivo que se han impuesto en nuestro país definitivamente que son un obstáculo en cierta medida y habría que buscar entonces los mecanismos efectivamente para no solamente exigir o exigir nuestras demandas, sino también para establecer algún tipo de correlación con otros sectores que igualmente ven el tema educativo como suyo, con otros sectores que no necesariamente están dentro del ámbito laboral educativo, pero que sí, por ejemplo, sindicatos de los trabajadores, en los cuales son los padres precisamente de nuestros estudiantes. El caso acá en Panamá está un tanto difícil. Nosotros estamos ya por encima de los 10.000 contagiados. Hay 291 fallecidos. El otro tema es que la cantidad de contagiados por día oscila entre 120 a 140, o sea, no baja, es la constante. Y es una situación que nos preocupa porque sabemos el tema, por ejemplo, de los contagiados asintomáticos que no revelan ninguna situación de contagio, pero que andan, lógicamente salen en las horas que les corresponde y eso es una situación que por lo menos acá nos preocupa sobremanera y eso más o menos está por un porcentaje de un 30% que para nosotros es altísimo y que las pruebas PCR, que son las que se le están dando a los panameños y a las panameñas, además de ser una prueba muy costosa, el gobierno nacional ha dejado de un lado la posibilidad de las pruebas de serología, que precisamente pueden detectar el tema de los asintomáticos. Entonces, nos preocupa sobremanera esta situación porque la mayor concentración de la población en el caso de nuestro país, Panamá, está precisamente en la provincia de Panamá. Nosotros somos casi 5 millones de habitantes, quizás no tanto como Chile y los otros países. Sin embargo, este es un país pequeño y los medios de transporte que se utilizan acá, además de los autobuses, el tren y se usan de manera masiva. Ya inició el proceso de reapertura, lo que ellos han denominado los bloques. Eh, Nosotros somos, en el tema educativo, somos el quinto bloque. Eso significa que más o menos por el mes de agosto es posible, según las proyecciones que ha hecho el Ministerio de Educación, sin asegurarlo, reiniciaríamos el periodo escolar, pero hay una férrea oposición, no solo de los padres de familia que ya han manifestado que no van a enviar a sus hijos a los centros educativos, también un pronunciamiento que nos parece muy interesante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, que ha manifestado, y la gente se ha empoderado de ese discurso, que ha manifestado que la patronal ni el gobierno nacional tienen el derecho de disponer de la vida ni de los trabajadores ni tampoco de los estudiantes. Y nosotros, lógicamente, también en nuestro comunicado, en nuestros pronunciamientos, por los distintos medios de comunicación escrito y todo lo demás, efectivamente hemos manifestado eso de que si el tema del pico de los contagios para el mes de agosto no bajan en un porcentaje que nosotros estamos considerando, simple y sencillamente, este tema educativo es bien difícil, pero acá en Panamá se dio una situación que los empresarios de las escuelas particulares se le había suspendido las clases virtuales por el hecho de que tampoco tenían plataformas virtuales. Acá en Panamá, quiero que quede bien claro, acá ni siquiera las escuelas particulares tienen o brindan ese servicio de manera óptima, salvo algunas excepciones de la cantidad de centros educativos privados que existen. Incluso habían quedado
20 colegios que supuestamente estaban brindando los servicios educativos a través de plataformas, pero producto de un escrutinio que se hizo por parte del Ministerio de Educación, se constató que no estaban brindando el servicio que ellos estaban argumentando. Claro, ellos lo que querían era garantizar el tema de la mensualidad y del pago de los padres de familia, que además que tienen el peso de la suspensión de los contratos de trabajo y todas las prerrogativas laborales, lo que va a haber aquí en Panamá es una migración de estudiantes de las escuelas privadas a las escuelas particulares. Pero el tema está en que las escuelas oficiales o públicas, como le llaman en otros países hermanos, no tiene la posibilidad tampoco del tema de las plataformas virtuales. Acá el Ministerio de Educación, producto de esa presión de los empresarios de las escuelas particulares, emitieron un resuelto, que es el resuelto 1404-A, donde establecen la figura de la educación a distancia. Claro, esa educación a distancia tiene el tema de la modalidad de la educación radial, la educación televisiva y la educación virtual. Sin embargo, ellos, ese resuelto que inició como respuesta a las escuelas particulares, incluyeron a las escuelas oficiales porque lógicamente si no lo hacían estarían violando la Constitución Nacional y la ley orgánica de que el Ministerio de Educación es el rector del sistema educativo y lógicamente no podían dejar por fuera a las escuelas o los centros educativos oficiales a nivel nacional. En Panamá hay aproximadamente 3.200 centros educativos, somos aproximadamente 48.000, 49.000 docentes a nivel nacional, con una población estudiantil un poco más de 800.000 estudiantes a nivel nacional. Ellos han empezado con 428 colegios, entre comillas, y digo entre comillas, con el tema de la educación virtual, diciendo inicialmente que no eran vinculantes los contenidos, sino es que solamente iban a ser formativos. Incluso nosotros habíamos manifestado que podría ser también de reforzamiento para que los muchachos no estuvieran en sus hogares, en las casas, sin hacer absolutamente nada. Así que nosotros veíamos que el tema radial, televisivo y virtual como modalidad de la educación a distancia era una posibilidad para efecto de la parte formativa de los muchachos, que tuvieran contacto con los contenidos en las distintas asignaturas, dependiendo de los niveles en los que se encuentre cada uno de ellos. Sin embargo, nosotros casualmente vamos a tener una próxima reunión con la ministra de Educación, con la que ya nos hemos reunido aproximadamente 3 veces, en donde sí le hemos manifestado la insistencia de que tiene que ser formativa, y yo creo que ya es hora que nosotros en la franquicia de la UNED, porque aquí en Panamá hay 17 gremios magisteriales. De esos 17 gremios magisteriales hay una franquicia que aglutina a 13 gremios magisteriales, donde está SOPROF como uno de los gremios activos en esa correlación de fuerza. Vamos ya a poner un coto a esta situación, porque lo que no vamos a permitir es el tema de la exclusión de los estudiantes. Es decir, nos hemos constatado que de esos 428 colegios, de los 3.200 que ellos han iniciado como un tema de plan piloto, le están dando módulos y contenidos a los muchachos, pero no a todos los estudiantes. Por ejemplo, un centro educativo como el Emilio Corse en la provincia de Chiriquí, por poner un ejemplo concreto, resulta ser que por aulas que hay aproximadamente 35 estudiantes, solamente están trabajando con 15, si acaso la mitad, y no están participando todos los docentes tampoco. Entonces, evidentemente hay un tema de exclusión que con el tema de la pandemia se ha profundizado más, y ese derecho humano nosotros lo vamos a defender por sobre todas las cosas, porque se trata de un derecho fundamental que pertenece a la segunda generación de los derechos humanos, y además ese debe ser el norte de todo gremio magisterial, cuyos principios, fines y objetivos de sus estatutos
precisamente constaten de que la defensa de una educación laica, gratuita, obligatoria en todos los niveles, pero no solamente eso, sino también equitativa, eficaz, se cumpla en todos los niveles con cualquier modalidad o proyección para el cumplimiento del acto educativo que pretenda el Ministerio de Educación en estos momentos. Sabemos y le hemos dicho a nuestros compañeros que la mejor medida de bioseguridad es quedarnos en casa, porque el tema de la bioseguridad o medidas que se puedan establecer en las aulas de clases según la OMS, la OPS, y en el caso, por ejemplo, de Panamá, el Ministerio de Salud, incluso la OIT, eso sería trabajar con su grupo de estudiantes en el aula de clase, tenerle mascarilla, agua potable en los centros educativos, jabón, para el tema del aseo, pero también previo a todo eso, estamos exigiendo el tamizaje o examen previo a cada uno de los estudiantes administrativos y docentes a nivel nacional. Y eso lo vamos a defender por lo que dije al inicio, de que ni el Ministerio de Educación, ni el gobierno nacional, ni la patronal pueden determinar la vida de ningún panameño en este país. La vida está por encima de todo. De hecho, también estamos reclamando conjuntamente con estas demandas educativas el aumento, por ejemplo, de los bonos que se le están ofreciendo a las familias panameñas, a los trabajadores cuyos contratos fueron suspendidos y solamente por un monto de $80 por familia, cuando eso está muy por debajo de la canasta básica familiar y no alcanza para las necesidades que tiene. Pero claro, dentro de la lógica del sistema, nosotros lo que hemos denunciado que esos $80 fueron bien pensados, fueron bien analizados, precisamente para que no alcanzara para justificar, producto de la necesidad del trabajador, que era necesario reabrir el tema de la activación de la economía y obligar al trabajador a tener que buscar su sustento, precisamente porque los 80 balboas no alcanza para satisfacer las necesidades del pueblo panameño. Entonces es una situación que está concatenada una con otra, y además porque aquí tenemos, por ejemplo, la comarca Gunayala, donde tenemos compañeros originarios. Tenemos la comarca Nove Buglé, donde hay una cantidad importante de estudiantes que tampoco tienen acceso al tema de la educación a distancia, ni siquiera radial, porque para tener radio en lugares tan apartados donde no hay, por ejemplo, el servicio de la energía eléctrica, necesitas batería y eso tiene un costo económico, además del hecho de ver si cada familia tiene efectivamente un radio que pueda mínimamente satisfacer esas demandas. Entonces, yo creo que el tema de la modernización del sistema educativo panameño, que tiene una mora de 24 años, entendiendo el tema del proceso de globalización y todo lo demás, es mentira que se va a lograr en 4 meses y menos a empujones como lo ha querido hacer el Ministerio de Educación. Nosotros en el caso de los docentes, lo que hemos manifestado es el tema de las capacitaciones, porque es como lo manifestaba Michael hace un momento, de que el tema del uso de estas plataformas y el uso de las TICs y el uso de los entornos virtuales de aprendizaje, los famosos EVA, eso es una parte de las capacitaciones. Es decir, nosotros hemos solicitado al Ministerio de Educación la capacitación masiva hacia los docentes, maestros y profesores para el manejo de las plataformas, pero que también le den banda ancha a las 16 regiones escolares, porque Panamá tiene el 59% de acciones de la telefonía Cable and Wireless, lo que anteriormente era el Intel, una empresa panameña rentable que se privatizó hace mucho tiempo, pero se tiene el 59%, el trabajador tiene el 1% de las acciones. Entonces, que se establezca un convenio con la empresa para que se le brinde a todos los panameños, a todos nuestros estudiantes, el tema del acceso al Internet, que es un derecho humano. El tema del servicio de Internet no puede verse
como un tema privado. Es un derecho humano y que nosotros lo estamos solicitando aunado al tema del 6% del Producto Interno Bruto para educación, tal cual como está en la Ley Orgánica de Educación. Es decir, tenemos que elevar nuestras exigencias, pero lógicamente tenemos que plantear también la necesidad de un plan de trabajo a corto, a mediano y largo plazo, porque está en cierne también el tema de no perder el periodo escolar, y todos sabemos que a quien mayor perjudica el tema del periodo escolar, si se pierde o no, es a nuestros estudiantes, a los hijos de los trabajadores, a los estudiantes graduando, y nosotros tenemos que mínimamente garantizar ese derecho, y también los padres de familia lo han en cierta manera entendido de esa manera, lo han entendido así, y yo creo que está iniciando un proceso de lucha en el que efectivamente va a haber una reacción más adelante, y nosotros no descartamos las protestas en las calles independientemente de la situación de pandemia, y si tenemos que utilizar la mascarilla o lo que tenemos a nuestro alcance, lo vamos a utilizar, porque esta crisis es la que utiliza la burguesía, la clase económicamente dominante, para implementar lo que conocemos como la teoría del choque, en donde causan la incertidumbre ante la población, porque incluso aquí, ante la situación de la pandemia, ante la desesperación de la falta de alimento, entre otras necesidades básicas, aquí cómo es posible que el gobierno nacional anunció la venta, por ejemplo, de bonos de la Caja del Seguro Social, que es la institución por excelencia de solidaridad para los trabajadores y trabajadoras, porque además de brindar un servicio de salud a los trabajadores, también le brinda un servicio en el concepto de beneficiario a nuestros hijos, a nuestras madres, y esa es una situación que la vamos a defender y ya nos hemos manifestado al respecto, pero sabemos que esta situación de crisis es la que utilizan precisamente para cuadrar lo que de repente en tiempos de no crisis, de no pandemia, tengan a bien hacer. Y yo lo que le he dicho a los compañeros ya para terminar, Michael, porque sé que el tiempo es valioso y en base a los problemas que hemos tenido. Lo que le hemos dicho a los compañeros, que, que porque la campaña es que regresemos a la normalidad. ¿Pero qué normalidad? No podemos regresar a la normalidad de la corrupción. No podemos regresar a la normalidad de la desigualdad. Panamá es el sexto país a nivel mundial con la peor distribución de la riqueza. Aquí el 19.8% de la población vive en pobreza multidimensional. Y de ese 18.9%, el 39%, los niños viven precisamente en pobreza multidimensional. Y yo creo que tenemos que elevar nuestra exigencia en el contexto de esta crisis, porque también van a venir las políticas neoprivatizadoras, profundizar el tema neoliberal, precisamente para despojar a los trabajadores de las pocas conquistas que nos quedan. Y bueno, compañeros, yo creo que la situación es una correlación burguesa en nuestros países, que se llaman unos a otros, y casi las mismas medidas en educación, en el tema laboral, de la flexibilización laboral, es la que quieren implementar en todos nuestros países, y definitivamente que tenemos que cerrar fila al respecto. Disculpen, compañeros, hay muchas cosas que mencionar, pero en términos generales es la situación que está pasando en este momento en Panamá. Saludos, compañeros. Muchas gracias, compañero Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá. Compartimos gran parte de su diagnóstico, de la realidad de lo que está pasando en Panamá, lo hemos conversado en otras oportunidades, y sabemos que el plan neoliberal no es un de desarrollos nacionales, sino que se ha ido globalizando, y muchos de nuestros países hoy día están sufriendo las mismas consecuencias, porque las miradas desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial, desde la OCDE, que son los que van dictando la política educacional de nuestros países, sigue intacta, sigue su propia senda, incluso con el apoyo de la UNESCO. Bueno, y ahora vamos a pasar a la segunda invitada del encuentro del día de hoy,
vamos a invitar a la compañera Claudia Macarena, quien es profesora de aula de la región metropolitana de Santiago de Chile. Ella además es dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la región metropolitana, haciendo la resistencia sindical ahí en Santiago de Chile. Y junto con eso, además, es parte del Centro de Estudios Pedagógicos Patricio Sobarzo. De hecho, en la página del Centro de Estudios Patricio Sobarzo pueden encontrar diferentes artículos que se han ido publicando en los últimos días. Dentro de eso, un artículo publicado por Claudia Macarena, en donde parte importante de eso lo va a ir comentando en la presentación del día de hoy. Así que, profesora Claudia, o Macarena, como la conocemos todos por acá, bienvenida, y la dejamos entonces en esta transmisión del día de hoy de Educación en Resistencia. Bueno, muchas gracias, Michael, por la presentación. Hacer extensivo el saludo también a todos los compañeros, compañeras del sindicato o de otras organizaciones sindicales que nos acompañan hoy día. Saludar a los profes, a las profesoras que también están siendo parte de estas reflexiones pedagógicas en resistencia, y también hacer un saludo fraterno, un abrazo de hermanos, de hermanas, a todos nuestros compañeros, maestros y maestras de Latinoamérica, que se enfrentan también a esta pandemia social, económica también, y dar un saludo a ellos, un abrazo fraterno, y tratar de aportar un poquito a la reflexión de lo que está ocurriendo aquí en Chile con respecto a la educación. Bueno, esta pandemia COVID-19 ha cambiado en gran medida y de manera muy significativa nuestra sociedad o nuestras sociedades con respecto al modo de relacionarnos, ¿verdad? Con respecto al modo de vivir el día a día. En ese sentido, las escuelas fueron espacios que inmediatamente fueron trastocados por estas restricciones de libertad que se impulsaron a través del cuidado de la salud, ¿verdad? Las escuelas en Chile se mantienen cerradas. Ya vamos en el segundo mes, vamos a ir hacia el tercer mes, y todo proyecta, y desde el Ministerio de Educación así lo señalan, que septiembre podría ser una fecha estimada para que recién se retome las clases presenciales, con un montón de exigencias o de diferenciaciones a las prácticas que nosotros como profesores estábamos acostumbrados a tener antes de este marzo, ¿verdad? En ese sentido, es importante ponernos a pensar nosotros como profesores y profesoras cuál es nuestro rol dentro de esta pandemia, en la que se nos intenta plantear una educación a distancia, en donde el Ministerio de Educación intenta levantar una educación a distancia, ¿verdad?, virtual, sin tener la infraestructura, por un lado, necesaria, la infraestructura, me refiero a la conectividad, ¿verdad?, a los accesos, a las tecnologías, y por otro lado, sin contemplar las implicancias sociales que esta pandemia nos ha traído. O sea, en ese sentido, el Ministerio de Educación intenta rearticular las clases a través de modelos a distancia, entregando una falsa normalidad de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Podríamos pensar que la educación está intentando sacar de la realidad, con estos modelos educativos a distancia, a nuestros niños y niñas. Bueno, en este sentido, la educación en Chile está completamente paralizada. Está completamente paralizada. Hasta hace muy poco el Ministerio de Educación no tenía el dato de cuál era la posibilidad de conexión o de acceso a Internet de los niños y niñas en Chile. Para complementar un poquito más esta idea, que no tiene que ver con la igualdad de oportunidades de acceder a una plataforma virtual, sino que con respecto a la igualdad en las condiciones de vida de nuestros estudiantes, que en Chile no existe tal igualdad. Las escuelas en Chile, para contextualizar un poco, podríamos tener dos categorías: las que son subvencionadas con dineros públicos y las que son privadas.
La educación privada siempre ha pertenecido al 6% de nuestra sociedad, ¿verdad? A la élite, a la clase patronal, y el resto de la sociedad participa o se educa en escuelas públicas, que es lo que conocemos como municipal, y particular subvencionada. ¿Ya? Para conversar un poquito nos vamos a referir a este grupo de escuelas, a las escuelas que reciben aporte desde el Estado. Y en ese grupo hay una falsa carrera, hay una falsa igualdad en la carrera que corren estas escuelas. Por un lado tenemos las escuelas municipales que reciben la subvención que el Estado da por asistencia de estudiantes en un promedio de 3 meses, y están las escuelas particulares subvencionadas que también reciben la subvención con el mismo sistema que la educación es pública, pero que desde hace unos años atrás en la LGE, que es la Ley General de Educación, se determina que el aporte que antiguamente daban los padres, que era el copago, lo iba a pagar ahora el Estado. Por tanto, lo que tenemos es una educación es un Estado que financia escuelas públicas y que también financia escuelas de una doble manera, entregando el aporte que se entrega por asistencia y también el que entregaban antiguamente los padres. En esa desigualdad de ingresos que las escuelas reciben, se forma una brecha en términos de infraestructura tremenda. No es el sentido de este debate decir que las condiciones para acceder a la educación virtual son las que debieran importar, pero sí en este caso determinan la participación de nuestros niños y niñas. Eso es por un lado. Si es una intención a nivel de Ministerio de Educación en donde se debiera pensar o planificar el proceso educativo para todos los niños y niñas del país, también para los jóvenes, nos parece que esta planificación es insuficiente y lo que pretende es avanzar, entre comillas, con los que puedan. Y en ese con los que puedan, creemos que precisamente los que no pueden son los sectores desposeídos de esta sociedad y son los niños y niñas que nosotros atendemos en las escuelas públicas de este país. Realidad que también comparten los profesores y profesoras que trabajan en las escuelas rurales, que también son sectores bastante empobrecidos en nuestra sociedad en Chile. En ese sentido, creemos que los estudiantes en Chile han sufrido los costos de esta crisis, también lo han sufrido sus padres, sus familias, porque el sector en donde trabajan los padres y madres de nuestros niños es un sector de trabajo informal, ¿verdad? Precarizado, con sueldos de hambre, que también ha dejado en esta crisis, ha mostrado y ha develado la contradicción de clases sociales que hay en nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido, la educación, creemos nosotros, debe jugar un rol fundamental, pero no para segregar, sino que para construir un proyecto o una educación que esté al servicio de las necesidades que nosotros como profesores y profesoras creemos. Hay una frase que habla que el modelo económico lo sostienen los pobres, y en este sentido creemos que esta crisis o esta pandemia también la están sosteniendo los trabajadores y los sectores empobrecidos de la sociedad. La cuarentena ha hecho evidentes situaciones que antes estaban un poco solapadas con la idea del consumo o del endeudamiento. La ley de protección al empleo, que hablando en términos de política, que el gobierno plantea aquí en Chile, lo que viene a hacer es salvar, entre comillas, la relación de trabajo que existe del empleado y del empleador. Ahora nosotros, si pensamos los apoderados, los papás, las mamás de nuestros estudiantes, de los sectores empobrecidos, que por lo general trabajan de manera precarizada, sin un contrato, sin condiciones laborales, ¿qué condición tienen de entrar a esta, entre comillas, protección del empleo? Entonces vemos también
cómo la precarización del empleo muestra el empobrecimiento de las familias a las que atendemos. Ya, bueno, lo menciono, compañeros y compañeras, porque en este sentido la educación, creemos nosotros, como trabajadores y trabajadoras de la educación, no debe seguir siendo funcional al modelo económico. Si nosotros como trabajadores y trabajadoras de la educación no damos la discusión política, ¿verdad?, y pedagógica dentro de nuestro centro educativo, ya sea en pandemia, y con mayor razón en esta condición de pandemia, estamos entregando de queda de educación pública a los intereses económicos. Eso es por un lado. Otro elemento que también quisiera aportar a la discusión es que de la agenda que impulsa el Ministerio de Educación en Chile, se están visualizando ciertos lineamientos que desde UNESCO, que es el organismo encargado de impulsar el desarrollo del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que es parte del plan de la ONU para, entre comillas, superar la pobreza. UNESCO entrega alineamientos y funcionamiento a los sistemas educativos en situaciones de crisis o en pandemia. Entonces, eso primero nos hace pensar que la agenda internacional está mirando que las escuelas en un futuro deben funcionar en sistemas de crisis sociales o de pandemia. Se le pide a los sistemas educativos, y eso Chile lo está intentando impulsar, que sean flexibles y resilientes. ¿En qué sentido? Flexibles en el sentido de que rápidamente los profesores puedan transformar sus prácticas pedagógicas y virtualizarlas, ¿ya? Y que también sean resilientes en el sentido de que sigan funcionando y sigan avanzando, y en ese seguir funcionando, seguir avanzando de manera flexible, quedan en el camino muchos y muchas estudiantes y sus familias, ¿ya? Avanzar y no dejar de funcionar pareciera ser la premisa de esta agenda internacional en todos los países, por lo que comentaba también el profesor Abreu, y también plantea la capacitación a personal docente y no docente. Ya en este sentido, una capacitación que claramente nosotros vemos como una necesidad, pero que lo que está mostrando ahí también es un nicho económico y un nicho de negocio de grandes conglomerados de educación que han visto también en estos tiempos de crisis la oportunidad de hacer negocio. Ya vemos, por ejemplo, el conglomerado Santillana está levantando todos los congresos virtuales que UNESCO está teniendo por estos días. Entonces vemos también que la crisis ha permitido generar negocios frente a la educación, y en este tránsito los profesores y profesoras seguimos silentes y seguimos también esperando que se nos imponga un lineamiento o un currículum, ¿ya? Otro elemento importante a conversar en este periodo en que nos encontramos también tiene relación con qué es con lo que se nos está pidiendo enseñar, con el currículum. Cuando nosotros hablamos de currículum escolar, podríamos pasar mucho rato definiendo qué es el currículum, hacia dónde está orientado, cuáles son las finalidades o cuáles son las diferentes tendencias del currículum. Pero lo que podemos decir en Chile es que el currículum escolar está estandarizado, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que no responde a los distintos contextos desde donde surgen las escuelas y las comunidades educativas. Es creado por un panel de expertos que están fuera del Ministerio de Educación, sin participación de los profesores. Este currículum, que le da mucha importancia a asignaturas como matemática y lenguaje y no a las artes. En esta ocasión, bajo el eslogan de la flexibilización o de la resiliencia, se nos ha pedido que lo prioricemos. A los docentes y a las docentes en Chile se les ha pedido una priorización, es decir, tomar objetivos que pudieran ser los más importantes para desarrollar. Priorización que, para conocimiento de muchos, hace algunos días, 2 días atrás, llegó dada por el Ministerio de Educación.
Entonces, de lo que se le pedía al profesor participar y priorizar, ahora se le quita y se le entrega la priorización. Lo cuento esto a modo de, no como una centralidad, sino que a modo de caracterizar los intentos de funcionamiento y los palos de ciego que el Ministerio de Educación está dando en este sentido. También comento que persisten en el Ministerio de Educación ideas como la educación financiera, que si bien es cierto, al tener las clases suspendidas y al dar prioridad al lenguaje y matemática, también se está dando prioridad a programas de educación financiera. Entonces podemos entender desde ahí que lo que se enseña o lo que nosotros vamos a enseñar a nuestros estudiantes a través de estas relaciones virtuales sigue siendo determinado y sigue respondiendo a intereses de formación de un sujeto con las características de la sociedad chilena, ¿verdad? En este debate curricular también los profesores estamos ausentes. Comentaba de una priorización que se nos solicita y luego que llega desde el Mineduc, y también estamos silentes porque desde las distintas escuelas no se ha relevado la participación de los profesores, no es intención del Ministerio de Educación, por tanto no podemos esperar nada de ello, pero sí los docentes creemos que desde la organización de los trabajadores y las trabajadoras tenemos mucho que decir. Tenemos mucho que decir con respecto a las condiciones en las que aprenden nuestros niños y en las que debieran aprender. Tienen mucho que decir también los profesores, los maestros y maestras que se desenvuelven en sectores rurales. Tenemos mucho que decir con respecto a los lineamientos que las escuelas pueden seguir. Y todas esas opiniones están siendo de momento obviadas o silenciadas. Para redondear un poquito más esta presentación y para ya ir terminando, les comento que desde el Ministerio de Educación en Chile, esta semana se ha encontrado capacitando a los equipos de gestión de las distintas escuelas, entregando unos avances clave para dar continuidad a esta pandemia, o sea, este funcionamiento educativo en pandemia. Y fíjense que uno de los principales ejes que intentan levantar es cuál es el monitoreo que pueden dar los directivos a los profesores con respecto a la comunicación y con respecto a la generación de insumos educativos. O sea, lo que está mirando el ministerio antes de reflexionar de la importancia del proceso educativo, de cómo resuelven las dificultades de acceso de los niños, de cómo somos capaces de construir un currículum que nos permita resolver problemáticas sociales, están mirando cómo los equipos de gestión pueden monitorear el trabajo virtual, la asistencia y todo lo que implica el intento de trabajo de los profesores y profesoras a través de este mundo virtual. O sea, la intención que se está tomando desde la educación es de fiscalizar. Fiscalizar a los profesores que intentamos trabajar a distancia, porque recordemos que no es teletrabajo. Nosotros estamos intentando trabajar, intentando levantar prácticas pedagógicas con todo lo que dificulta a distancia. Entonces, desde ahí, los trabajadores y trabajadoras de la educación tenemos mucho que decir. Tenemos mucho que decir con respecto a qué es lo que creemos que se debe enseñar, cómo debemos enseñar y también cómo va a ser la escuela que nosotros tenemos que seguir levantando y defendiendo terminada esta pandemia. Porque eso también es algo muy importante, compañeros y compañeras, a pensar. Cuando las restricciones de libertad se levanten y nosotros podamos volver a nuestras escuelas, es mucho lo que vamos a tener que hacer. Y en ese sentido, compañeros y compañeras, recalcar que nosotros como Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación hemos levantado la propuesta de democratizar la escuela, de democratizar el trabajo tanto curricular como organizacional que se da en la escuela y democratizarlo a través de la participación de los estudiantes, de los padres y apoderados y todos los trabajadores que participamos del proceso educativo. Para lograr esa democratización
es necesario, primero, luchar por esos espacios, construir desde la práctica pedagógica la democratización de las escuelas para poder democratizar la sociedad. Así es que, bueno, son varios los planteamientos que intenté dar en esta presentación, desde la agenda internacional, cómo se operativizan en Chile y cuáles son nuestros desafíos. Y creo profundamente que desde el conocimiento, desde el debate y desde la organización de los maestros y maestras, podemos levantar la escuela que nuestras comunidades necesitan. Así es que eso, compañeros y compañeras, es lo que quisiera aportar. Un abrazo a todos. Gracias, Michael. Muchas gracias, compañera Macarena. Bueno, desde ya comentarle a todos los que nos están escuchando por la transmisión en vivo y a quienes nos van a escuchar posteriormente en la retransmisión grabada de este programa, que Macarena o Claudia Macarena Fernández es profesora de aula acá en Chile, de la región metropolitana, y es parte importante de lo que nos ha interesado discutir en lo que va a ser los distintos programas de educación en resistencia, en donde nuestro interés es que podamos dialogar entre trabajadoras y trabajadores, sean dirigentes, no sean dirigentes, pero principalmente que trabajen en las escuelas públicas de nuestros países en el continente. Porque en los próximos capítulos también nos vamos a encontrar con compañeros que son asistentes de la educación, profesionales que cumplen distintas funciones, y en conjunto vamos construyendo las distintas miradas con las que vamos construyendo educación. Pero tampoco vamos a dejar de lado la mirada que viene de la investigación, desde las ciencias de la educación, y por eso vamos a ir permanentemente compartiendo distintas experiencias de diálogo fraterno con compañeros y compañeras de distintas partes de Latinoamérica. Y para seguir profundizando en esta idea de compartir, aprovechar a mandar algunos saludos de los compañeros que están en la transmisión en vivo. Saludar a los compañeros del SUTE Lima, que Macarena le manda muchos cariños desde Perú. Y además saludarlos porque el día de ayer, día miércoles 20, los compañeros estuvieron en una importante jornada de lucha en Lima, una primera movilización virtual donde los compañeros estuvieron movilizados a través de las redes sociales de los distintos sindicatos base de la FENA de Perú, de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú, que son parte de las bases regionales que se movilizaron en una huelga importante ya hace 2-3 años, si la memoria no me falla. Así que un saludo a todos los compañeros del Perú que están en este momento en la transmisión y que han estado movilizados en lucha y muy combativos también. Bueno, y ahora nos vamos a conectar con nuestro compañero, nos vamos a México, nos vamos a conectar con nuestro compañero que también es maestro, quien es dirigente también de los trabajadores de la educación mexicana y parte del Centro de Investigaciones Científicas, Pedagógicas de Innovación Educacional de la sección 18 de Michoacán, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Estimado doctor Les Velázquez, lo dejamos con la palabra a todos los compañeros chilenos y a todos los que nos siguen en la transmisión a nivel internacional. Bien, pues buenas tardes, noches, no sé, parece que allá es más noche ya. A todas, a todos. Antes de iniciar con esta charla, para mí, bueno, en este momento es inevitable plantear dos cosas que son parte de lo que está aconteciendo acá en nuestro país. De manera directa nos atañe a nosotros los trabajadores de la educación, incluso en el estado, la provincia donde yo vivo, en Michoacán. La primera es que hoy por la mañana nos dieron la noticia de que un compañero de la dirección del movimiento, compañero mío de la Secretaría General, falleció a causa de esta pandemia que ha inundado ya el planeta y que nos ha hecho vulnerables a todas y a todos. Para él, un sentido homenaje porque es un compañero de lucha muy humanista, muy crítico, y que fue un mejor amigo que hoy quedó ya, que murió a causa de esta pandemia y que lo vamos a recordar
con mucho entusiasmo y con mucho compromiso de lucha. Lo otro es que en este momento estamos haciendo una denuncia amplia y los invitamos a que también reproduzcan esta denuncia porque tenemos ya una veintena de expulsados de la Escuela Normal de Tiripetío, acá en Michoacán, México, de estudiantes que han estado manifestando su repudio a la disminución de la matrícula. Uno de estos estudiantes está encarcelado y ya fue consignado, ya fue recluido a una prisión y con una sentencia que está en proceso. También de esta misma Normal de Tiripetío, 6 maestros y maestras fueron cesados, culpándolos de vinculación con el sector estudiantil y con las acciones que ellos han estado realizando. Entonces, dicho esto, quiero pasar a mi charla y bueno, me van comentando por voz si me voy pasando del tiempo, porque voy a recuperar aquí algunas imágenes, entonces lo que voy a ver es lo que está solamente en mi pantalla. Primero, hablando de esta temática que hoy nos encuentra, quiero comentar que la escuela anterior y durante la pandemia era y es una escuela que tiene como preocupación central las evaluaciones estandarizadas. En México incluso hay una insistencia irracional por parte del secretario de Educación a nivel federal por regresar de manera presencial a las clases para hacer una evaluación diagnóstica, ¿no? Aun cuando se ha manifestado que no existen las condiciones sanitarias para esto y que prácticamente ya estamos finiquitando el ciclo escolar, hemos avanzado desde que inició la suspensión de clases por el confinamiento, habíamos avanzado ya entre el 75 y el 80%. Sin embargo, aquí se manifiesta la necesidad de continuar con las evaluaciones y citar a los chicos, a las chicas, a las maestras y a los maestros de manera presencial, lo cual pone en peligro a la comunidad estudiantil y también a los maestros. Hay maestros que aunque viven en zonas que no son de contagio alto, viven en zonas, normalmente en zonas urbanas que son de contagio alto, pero que se tienen que trasladar a comunidades rurales, a comunidades indígenas, donde el contagio ha sido bajo. Es decir, son un potencial, digamos, peligro de contagio para la comunidad estudiantil, y esto representa también un enfrentamiento que puede causar una cierta discriminación hacia nuestros compañeros. Esta escuela, preocupada por la evaluación, por la resolución de exámenes, se encontró con que lo que había que resolver es problemas y por eso comenzó a hacer crisis con la expansión de la pandemia. Era una escuela pensada para la competitividad, que en este momento también hace crisis porque lo que hoy se ha manifestado como una tendencia importante dentro de la sociedad es hacia la solidaridad. Por consecuencia, también hace crisis porque no estaba pensada para un mundo solidario, sino para un mundo competitivo. Y la otra situación es que se había instalado, se había naturalizado en el imaginario colectivo que existía una generación de nativos digitales que desde los años 80 del siglo anterior nacieron y crecieron con la tecnología, con las tecnologías de la información y la comunicación, que para el cambio de milenio, para esta generación más joven, al cambio de milenio, había también naturalizado la virtualización.
y que se movían como peces en el agua por el internet, por las redes sociales, por todo el mundo virtual, que era una generación también curiosa, que indagaba, que buscaba a través de las redes sociales, a través del internet, y que tenía toda una capacidad creativa para innovar y para enfrentarse a las constantes transformaciones. Bajo este esquema, entonces se impulsaba una agenda, se impulsaba un tipo de sociedad, o con esta creencia se impulsó un tipo de sociedad, o más bien con esta creencia se creía que esta generación estaba apta para enfrentar un tipo de sociedad que está siendo caracterizada por las constantes revoluciones tecnológicas. Y que en esta última etapa de las revoluciones tecnológicas, o las revoluciones de cuarta generación, hay una serie de características que se definen a partir de la robótica, de la inteligencia artificial, de la Big Data, la conectividad, lo que han denominado el Internet de las cosas, de otras tecnologías también convergentes que encuentran la fusión entre las neurociencias, entre la biología y también la tecnología. Y que estaban dispuestos para asumir un tipo de trabajo que está mitigando o desorganizando el mundo fabril, y que encuentra en el espacio de la casa el lugar propicio para desarrollar este nuevo sistema productivo y de consumo, así también de las relaciones humanas y de las relaciones sociales, que encontraba ahí en la casa el lugar de encuentro, de producción, el lugar para consumir, el lugar para trabajar, y que entonces había las condiciones para instalar en los sistemas educativos una serie de propuestas que vienen impulsándose por parte de los organismos de la globalización económica a través de diferentes agendas internacionales que ya definen las políticas educativas y que también van definiendo las características de los sistemas educativos nacionales. Una de ellas es la agenda impulsada por la UNESCO a través de 17 objetivos de desarrollo sostenible, que si bien se cruzan, se intersectan por ser una agenda de carácter transversal, tienen un objetivo particular en el tema de la calidad educativa, que estaba acorde justamente con estos cambios de la sociedad del siglo XXI. Y a través también de la agenda de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, y cómo poder leer estos elementos desde el inglés o bien desde la lengua que impera en cada uno de nuestros países, pero de manera hegemónica a través del inglés, y que se ha denominado la agenda del STEAM o la agenda del STEM, eh, propiciando una serie de carreras, una serie de profesiones, una serie de cambios, sobre todo en el ámbito de la educación media y en el ámbito de la educación superior, para atender el STEAM, para atender los trabajos del STEAM. Muchos de estos trabajos, muchas de estas profesiones o estas carreras, incluso van modificando también el esquema de las universidades y van propiciando las carreras técnicas o las capacitaciones técnicas de manera constante, que ya no atienden la formación estratégica de las y de los jóvenes. También esta agenda se traduce en lo que se impulsa desde distintos organismos de la globalización como las habilidades del siglo XXI.
habilidades que han introducido un lenguaje muy similar que se confunde a veces por los compañeros que no tienen y las compañeras que no tienen un bagaje crítico, analítico, para identificar que estamos hablando de propuestas y proyectos distintos. Estos lenguajes de las habilidades del siglo XXI traducen la idea de que podemos romper con las disciplinas e instalar un sistema interdisciplinar en las escuelas, o bien de diálogo entre las disciplinas, que puede organizar currículos basados en proyectos, incluso poniendo como ejemplos a los países del capitalismo desarrollado como Finlandia, que ha sido una de los faros, digamos, de muchos de los sistemas educativos en el mundo, y que se le ha visto como un sistema exitoso en el ámbito de la educación. Y ahí nosotros podemos ver una serie de lenguajes que, como decía, son muy similares de pronto a los que se utilizan en la pedagogía crítica, en el pensamiento crítico. Por ejemplo, el pensamiento crítico o la habilidad del pensamiento crítico, entendida esta no como la capacidad de develar la esencia detrás de la apariencia, no como la capacidad de entender que hay sistemas de explotación y dominación neocolonial, patriarcal, monolingüista, heteronormativa, y desde el sistema mundo del capitalismo de base cognitiva y digital, sino como la capacidad para resolver problemáticas en autonomía, en independencia, cuando uno está justamente desarrollando su trabajo en casa, o cuando uno se inserta en la modalidad del trabajo del empresario de sí mismo, cómo se hace ver y se hace sentir a quienes se relacionan con empresas como Uber u otras que simulan la idea del empresario de sí mismo, colocando incluso mi propiedad, colocando mis recursos y facilitando la precariedad a las empresas del gran capital y la rentabilidad a estas mismas. Ahí aparece la autonomía, aparece la creatividad y, por supuesto, también lo que se ha puesto de moda en muchos de los proyectos curriculares en el mundo, que se relacionan con el desarrollo socioemocional, en la idea de la autorregulación de la explotación, una vez que se va atomizando la organización fabril y se va generando propuestas de redes de producción, de consumo y de venta de las mercancías. La otra agenda tiene que ver con lo que han denominado también el proyecto humano del cerebro. A partir del proyecto humano del cerebro, que en América Latina ha sido impulsado por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, se proponen iniciar con la estimulación de las competencias desde las edades tempranas, y que aparecen en los currículos como las neurociencias, como la estimulación temprana, como la educación inicial. De hecho, a muchos nos causó cierta curiosidad que en la última reforma educativa de nuestro país se haya dado se haya colocado a la educación inicial como un sistema más del sistema educativo mexicano. Es decir, que a la educación preescolar, a la educación secundaria y a la educación primaria, como parte de la educación básica, se anexa también la educación inicial, que no tiene que ver con ampliar el espectro de la educación pública, sino con aterrizar el desarrollo de competencias, porque se entiende que hasta los 7 años es cuando se conforma de manera más importante la arquitectura cerebral, y cuando se tiene
que incidir para que desde ahí se pueda potenciar las habilidades laborales desarrolladas para el futuro trabajo en estas nuevas sociedades. Sin embargo, lo que nosotros observamos es que esta puesta en escena de los nativos digitales, esta puesta en escena del desarrollo de la cuarta revolución industrial en los países latinoamericanos, de el home office o el trabajo en casa y de todas las agendas que están traduciéndose en los sistemas educativos, hacen crisis porque las condiciones con las que se enfrentaron en este periodo de la pandemia las ponen en cuestión. La primera es que, por ejemplo, en nuestro país, alrededor del 64% de las escuelas no tenían computadoras. Más del 50% de las escuelas no tenían conexión a Internet. Y circunstancias parecidas se traducen en las propias casas. Los hogares en el país, en México, la mitad de ellos no cuentan con conectividad a Internet cuentan con conectividad a Internet y solamente el 44% de estos hogares cuentan con computadoras en su casa. El 68% de las personas que son mayores de 6 años utilizan celular y pueden acceder a Internet, lo que no significa es que se puedan sostener ahí por un largo tiempo, porque normalmente acceden a plataformas de un uso muy bajo de datos, como son los sistemas de mensajería. Y entonces lo que estamos observando es cómo la precariedad que ya existía en las escuelas ahora se traduce a una precariedad que se traslada al ámbito de la virtualidad. Y lo que encontramos es que también, si acaso existiera un porcentaje, aunque nos parece una visión clasista, de una generación llamada nativos digitales, estos no tenían habilidades para enfrentar el mundo de la virtualidad. Es decir, que no han asimilado el uso de las plataformas virtuales, la creación de ambientes de aprendizaje dentro de la virtualidad, sino que lo que sabían era utilizar las redes sociales. Y esto hace que la educación, que la idea de que la introducción de la tecnología innovaría los sistemas educativos, que la introducción de la tecnología los haría más creativos, que desde ese punto de vista la enseñanza y el aprendizaje generaría otros ámbitos que serían mucho mejores a los de la escuela presencial, también se derrumba, porque pareciera como que esa educación por correspondencia que conocimos desde el siglo anterior, incluso desde el siglo XIX, es muy parecida a lo que hoy se está utilizando ante esta falta de habilidades, solamente que las cartas, los mensajes, los cuadernillos que antes se distribuían por aquellos correos que se trasladaban en los trenes, posteriormente en los autobuses, etcétera, hoy llegan de manera instantánea o mucho más rápida a través de los sistemas de mensajería, pero tienen la misma lógica en la que se reproduce la educación bancaria. No hay ambientes de aprendizaje creativos. También aquí se cuestiona esta idea en la que los sistemas memorísticos, los sistemas lógicos racionales que se habían establecido o a los que se les había dado prioridad en la educación y que una vez que nosotros superáramos estos tipos o estos modelos de aprendizaje y empezáramos a gestionar el desarrollo del cerebro, sobre todo en la parte creativa, imaginativa, que podía ser estimulada a través de la imagen, a través de los videos, íbamos a potenciar otro tipo de educación. Pero hoy nos damos cuenta, por lo menos acá en nuestro país, que hay una saturación de información, hay una saturación de imágenes
en la que la Secretaría de Educación Pública está priorizando, como queriendo hacer pensar que estamos continuando con el funcionamiento del sistema educativo y en una cierta normalidad en la que no irrumpió este proceso de la pandemia, y está pidiendo, está haciendo que los mandos medios, los mandos bajos de la burocracia educativa presionen a las profesoras, a los profesores, que a su vez estos docentes presionen a los alumnos y a sus familias para que entreguen una cantidad descomunal de evidencias que hacen que esta educación se vuelva tediosa y se vuelva aburrida, aun cuando utiliza imágenes y videos. Y entonces, aquí lo que nosotros nos damos cuenta es que también en las pedagogías críticas y en la educación popular se está haciendo crisis. Es cierto que nosotros en la sección 18 hemos colocado otras temáticas que nos parecen de suma relevancia, distinto a lo que se está planteando en la educación mexicana por parte oficial, porque ellos continúan con la página siguiente del libro de texto con la misma temática que estaba ahí y no están poniendo en el centro el interés de lo que está pasando en el contexto, no están intentando que los chicos, las chicas, las familias comprendan qué es lo que está sucediendo con la pandemia. Entonces, si bien es cierto que nosotros estamos colocando ciertas temáticas, también es cierto que nos vemos con las mismas limitaciones tecnológicas y con a veces imposibilidades o por lo menos trabas para tratar ciertas temáticas. Y entonces vemos 5 minutos, compañero, por favor. Bien, 5 bien. minutitos. Me avisas un minuto antes, por favor, Michael. Okay. Entonces, vemos también cómo las propias plataformas de streaming, estas plataformas que son parte de la economía digital y del complejo cultural industrial, sí están colocando las temáticas de vanguardia. Es decir, a esa escuela obsoleta en algunos contenidos que nosotros conocemos, que siguen planteando esquemas de la física mecánica que hoy está en crisis también por los descubrimientos y los descubrimientos que se han hecho en el terreno de la física cuántica, a esa escuela obsoleta que no está planteando los problemas de la cuarta revolución industrial, se le está imponiendo las temáticas que están apareciendo sobre todo en las plataformas de streaming. Pongo un ejemplo porque a veces a nosotros, los docentes, nos parece complicado hablar de estas cosas, creemos que es imposible, pero en este caso, una serie de este mismo año de Netflix que se llama Ghost in the Shell, trata justamente sobre la crisis financiera a nivel mundial, sobre la guerra sostenida que crea una economía armamentista, sobre la pérdida de las pensiones de los ancianos y cómo estas pensiones fueron justamente desvanecidas con la crisis financiera, pero que también en el proceso de los ahorros individuales, los cambios de las monedas físicas, de los billetes a las criptomonedas o las monedas digitales, hacen que también el poder adquisitivo de el dinero o al cambio de la moneda sea cada vez menor. Son comunes aquí hablar de los drones, es común aquí hablar de los nanodrones, de la interconexión cerebral, de los cyborgs y del poshumanismo. Entonces, nosotros, nosotros estamos obligados a repensar nuestra propia organización sindical. No podemos seguir creyendo que estamos en el contexto de la educación popular de los años 70 y de los años 80. Nos tocó vivir otro tiempo histórico, un cambio epocal en el que, así como disputamos la escuela presencial, la escuela física, así como hemos planteado recuperar, hacernos del espacio como los obreros lo hicieron de la fábrica para instalar cooperativas, y nosotros hacernos del espacio físico, de la escuela, del espacio pedagógico, político, ideológico de la escuela. Del mismo modo,
tenemos que pensar cómo disputamos el espacio de la virtualidad y de las plataformas que hoy nos obligan a estar aquí. Pero no solo usarlas como una herramienta cualquiera, sino que además tenemos que definir ahí los contenidos, hacernos de sus lenguajes, de sus herramientas y de lo que estamos careciendo en la izquierda en este tiempo de infraestructura propia pensada para los procesos de emancipación y de liberación. Esta sería mi participación y bueno, agradezco por el tiempo y por haberme escuchado. Muchas gracias al compañero Lev Velázquez, dirigente de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de México. Agradecemos tu presentación, tu ponencia, y vamos a dar paso a las preguntas que nos han llegado, algunas por la transmisión en vivo, otras por interno. Así que invitamos a los compañeros que se puedan conectar, Fernando, Macarena, para que podamos compartir algunas reflexiones de lo que han sido las presentaciones de los compañeros. Bueno, ahí sí estamos. Perfecto, ahí puedo ver a Fernando, a Macarena y estamos con Lev. Bueno, les comentaba entonces que teníamos algunas consultas. La primera que tengo acá es para el compañero Fernando, respecto a tu presentación, que la envían los compañeros del SUTE Lima de Perú, a quienes les damos también un fraterno saludo, que están conectados en estos momentos. Los compañeros preguntan, ¿en Panamá han sacado alguna ley para despedir a los maestros y trabajadores? Porque en Perú han emitido una ley de cese colectivo llamado suspensión perfecta. Algo muy parecido a lo que también ha ocurrido en Chile. Compañero Fernando. Bueno, sí, primero que todo, nuestro saludo a los compañeros en Perú, del SUTE. Hasta este momento no se ha presentado ese tema. Sin embargo, el órgano ejecutivo anunció esa posibilidad, pero no se ha formalizado, y lo dijo como que todos aquellos funcionarios públicos que tenían sus contratos, pero que no habían hecho o no habían iniciado labores, se refería más que todo a esos funcionarios públicos, uno que están por renovar el contrato y otros que entraron al inicio del año, pero que producto de la pandemia y todo lo que es el tema de la burocracia, no habían iniciado labores propiamente. Entonces quiere decir que se le va a cesar las labores por el tema de la supuesta contención del gasto público producto de la pandemia. Y digo supuesta contención del gasto público porque Panamá, en base a los préstamos que el Fondo Monetario Internacional le ha dado al Estado panameño producto de la solicitud del gobierno, más los ahorros que ha utilizado producto de las privatizaciones de empresas estatales, han acumulado una cantidad increíble de dinero. Creo que estamos por encima de los 38.000 millones de dólares aproximadamente, y sin embargo le ha dado al sector financiero, a Copa, una cantidad de dinero del pueblo panameño para efecto, en el caso, por ejemplo, del sector bancario, del sector financiero, es para hacerle frente por la falta de liquidez que ellos tienen, porque como casi prácticamente todo el dinero lo tienen invertido, solicitaron al gobierno nacional el tema del apoyo monetario, y para el sector, por ejemplo, como Copa, entre otras empresas. Sin embargo, para el tema, por ejemplo, educativo y el tema de salud, y para el tema laboral, en lo que acabo de mencionar de la suspensión de los contratos de muchos servidores públicos, eso está en ese proceso. Lo que sí tenemos entendido que en el día de ayer, de hoy prácticamente, se aprobó una ley para, en cierta manera, proteger a los trabajadores del sector público
que tienen enfermedades crónicas y degenerativas, para efectos de que si en caso tal se avanza con el tema de la reapertura de las actividades económicas, todo aquel que tenga esas enfermedades y que tenga también más de 60, 65 años, pero que tiene una vida laboral activa todavía, puedan ofrecer durante este periodo labores de manera a través de teletrabajo u otros mecanismos para evitar el tema del contagio. Pero eso ha sido producto también de ciertamente la iniciativa de algún diputado, pero impulsado también por un sector que ha sido golpeado en el tema de la pandemia, porque el índice mayor de fallecidos ha sido precisamente panameños que oscilan entre 50 a 65 y 70 años y que además tengan una condición de salud. Así es que de repente ese tema de la ley que acabo de mencionar viene mínimamente a paliar un tema de esa naturaleza, pero no es ley de la República todavía porque no ha sido sancionado por el presidente de la República. Entonces, en cuanto a la pregunta, a la respuesta concreta en base a la pregunta que me hicieron los compañeros del Perú, no existe esa ley. Sí había un rumor sobre ese tema y no nos extrañaría que en las próximas semanas ese tema se pueda ir gestionando y desarrollando. Lo que sí escuchamos también que en el caso de los docentes se iba, pero no hemos visto nada en concreto, a pagarle una quincena sí y una quincena no a aquellos docentes que son permanentes en el sistema educativo. Lógicamente que estamos pendientes y anuentes a esa situación, porque como dice el dicho, y no sé, en sus países cuando el río suena es porque piedras trae, y además porque más que eso, nosotros estamos claros también que la clase económicamente dominante aquí es capaz de los peores vejámenes y más en tiempo de crisis económica. Así que no nos extrañaría en lo absoluto, desde el punto de vista ideológico y político, que son capaces no solamente de eso, sino de llegar incluso mucho más allá, hasta precarizar al mínimo la situación de salud, la situación alimenticia y laboral de todos los trabajadores, indistintamente del sector público o el sector privado. Así que eso no nos extrañaría y estamos en estado de alerta. Y gracias por la pregunta a los compañeros. Gracias, compañero Fernando. Macarena, la pregunta para ti es muy similar con respecto a cuáles han sido las medidas que se han tomado en Chile, medidas con respecto a lo laboral y con respecto a lo curricular, pensando en educación y en lo laboral en general. ¿Cuáles han sido las medidas que ha tomado el gobierno en este proceso de la pandemia? Bueno, para dar respuesta a esa pregunta es importante recordar las distintas formas de contrato que tienen los profesores y profesoras en Chile, que tienen relación de acuerdo a donde ellos trabajan, ¿verdad? Los profesores que trabajamos en el sector público somos contratados por las distintas municipalidades, ¿ya? Y los profesores y profesores que trabajan en escuelas particulares subvencionadas son contratados a través del Código del Trabajo, ¿ya? Entonces, por un lado, los profesores que trabajan en los sectores particulares subvencionados, muchas de las escuelas particulares subvencionadas o particulares han comenzado algunos a acogerse a la ley de protección al empleo, ¿verdad? Que lo que pretende es realizar un acuerdo con el trabajador de cese del trabajo, pero no de cese del contrato, y ese acuerdo permitiría que el trabajador pudiera cobrar su seguro de cesantía, que es parte de lo que él aporta mes a mes de su salario. Ya esto es por el lado de los particulares subvencionados. Ya sabemos que hay varias escuelas particulares subvencionadas que se estarían acogiendo a esa ley, y también eso es por el lado de los particulares. Ya vemos que es un escenario sumamente oscuro para los trabajadores y trabajadoras de la educación de este sector, porque aunque las escuelas van a seguir recibiendo financiamiento, de momento, que es lo que dice Mineduc, financiamiento basado
en un principio eran asistencia, ahora también están conversando para ver de qué manera resuelven este problema, porque al no tener asistencia real en las escuelas, no debiera haber financiamiento. Y eso genera un problema para quienes han generado en la educación un negocio. Para los grandes negociados nacionales que han visto en la educación un negocio y que han generado empresa y lucro durante muchos años, eso genera un negocio. Entonces, ahora en la política educativa sí se está hablando de cambiar la forma de financiamiento, que es algo que nosotros venimos levantando hace mucho tiempo. Porque ahora el financiamiento por asistencia no generaría ningún ingreso. Por ese lado vemos súper complicado a los trabajadores y trabajadoras de la educación, a los profes de los particulares. Y desde el lado de la educación municipal, que podría ser la educación pública en otros países, vemos que también se ha hecho un recorte al presupuesto que llegaba por concepto de subvención. Se estaría recortando un 20 o un 30%. Entonces ya han salido alcaldes como la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, a decir que esta crisis también la tienen que pagar, si a todos se les recorta el salario, también son los profesores quienes debieran recortarse el salario. De momento los profesores de las escuelas municipales no hemos tenido recorte, pero también hay una nebulosa ahí. No sabemos en qué situación nos vamos a encontrar. Y con respecto a la evaluación docente, que es el sistema de evaluación donde los profesores también tenemos la posibilidad de incrementar nuestro salario, decir de paso que esta evaluación se mantiene en proceso, que aunque no están las condiciones de un año académico ni con posibilidad de poder hacer escuela dentro de las aulas, el Ministerio de Educación sigue levantando la idea de evaluar a los profesores y las profesoras. Entonces tampoco habría una posibilidad de incremento de salario para algunos profesores. Pero eso es básicamente, o sea, desde el sector particular hay no sabemos si van a haber despidos, solamente está esta ley de protección que algunos empresarios de la educación se están sumando, y del sector municipal sabemos que han habido recortes, del presupuesto, pero de momento no hemos tenido despido. Lo que sí sabemos que con dineros de la ISEP, que es una subvención especial que se le da a las escuelas, en donde se da un porcentaje para contratar personal profesional para la mejora educativa, desde el Mineduc se autorizó que fondos de la ley CEP sean usados para comprar insumos de verdad, cloro, alcohol gel, de manejo sanitario. Entonces también creemos que desde ahí puede venir despido a los trabajadores que reciben su salario por esa vía. Eso. Bueno, muchas gracias, Maca, por tu respuesta. Y me llega por acá, por interno, una consulta. Aprovechamos a saludar al compañero Jorge Ormeño, quien es el que envía la consulta, y a quien le correspondía el día de hoy hacer la moderación de educación en resistencia. Lamentablemente, en la comuna de Santiago, donde él vive, habían problemas de electricidad y lamentablemente el internet le falló, así que me correspondió a mí reemplazarlo el día de hoy con la moderación. Bueno, la pregunta respecto a lo que se ha conversado el día de hoy dice: muchas veces se cree que la tecnologización será el cambio de paradigma educativo. Actualmente, el acceso a la tecnología se ve como la solución a todos los problemas. ¿Es la tecnologización y la virtualización el futuro de la escuela? Pues parece una pregunta bastante complicada, porque según lo que hemos experimentado en estos días de pandemia, la tecnología no fue la opción, porque excluyó a un número mayor de niñas, de niños y de jóvenes
del sistema educativo. Si nosotros en el país teníamos alrededor de 4 a 5 millones de niños, de niñas y de jóvenes que no estaban en el sistema educativo, hoy tenemos a muchos más que no se han podido incluir a través de las estrategias de educación a distancia, que no solamente son las virtuales, sino también por televisión y por radio. Y lo que vemos también es que ahí se traslada la escuela burocrática, tediosa, eh, la escuela, la escuela bancaria, y que no parece ser la solución para una escuela también creativa, ¿no? Que garantice el acceso a la educación. Pero sí parece ser el futuro de la escuela porque la tecnología llegó para quedarse. La virtualización de la educación llegó para quedarse, y no es porque nosotros en la izquierda pedagógica así lo estemos planteando. Pongo 2 ejemplos, uno muy particular, muy personal. El fin de semana anterior que me encontré por una plataforma también con mis alumnos de la maestría de la Universidad Pedagógica Nacional. Una de mis alumnas me decía, que es directiva, por cierto, desde la Dirección de Educación ya les habían dado la instrucción de que aunque volviéramos en el tiempo corto o en el mediano plazo a la escuela presencial, continuarían las estrategias de educación virtual. Entonces, en ese sentido, digo que podría ser la escuela del futuro. La otra parte es que se acaba de aprobar la Ley Estatal de Educación en el estado de Michoacán, que es una especie de armonización de la Ley Federal de Educación, de la última reforma que hubo al artículo 3 en materia educativa, y que si bien es cierto que es eso, una especie de armonización, ¿no? De traducción de lo federal a lo estatal, corresponde ahí introducir, o bien, viene un elemento muy focalizado y con mucho énfasis, que es la educación digital, ¿no? Pero planteada en el sentido de estas tesis que yo decía que están en crisis, que se están evidenciando, en las que la educación virtual acercaría a más sectores que no podían tener acceso a la educación, pero que hoy vemos que es lo contrario, ¿no? Por el contrario, los está distanciando. Y si en algún momento se dijo que podía llegar a través de la educación virtual y del Internet a las comunidades más lejanas, hoy vemos que no es así. Esas comunidades lejanas se hacen cada vez más lejanas con la virtualización de la educación. Y por otra parte, parece también que comienza a surgir estas ideas en las que se cuestiona la pertinencia del docente, y también que exista una gran cantidad de docentes, que no se requieren tantos, que pueden ser sustituidos por, por plataformas, ¿no? Que pueden ser manejadas por, sí, un docente, pero atendiendo una población más amplia que la que se puede atender de manera presencial. Y que entonces la educación virtual va a dar una respuesta a esto. Lo otro también que quiero comentar es que el sistema ha aprendido, como titulaba un artículo para el periódico de La Jornada el doctor Hugo Aboites, el sistema ha aprendido del periodo de pandemia. Y ha aprendido porque sabe que en otros periodos y en otras circunstancias podría aplicar este sistema. Y decía Hugo Aboites, supongamos que se viene un paro magisterial, ¿no? En una revuelta
de los maestros que tengan que salir a las calles, a las protestas durante una semana, 2 semanas, quizás 3 semanas. Lo que va a resolver el sistema es instalar otra vez una modalidad de educación virtual. En ese sentido, entonces, también se coloca como la propuesta del capital para el futuro, que es una propuesta excluyente, sí, que es una propuesta que arrojará a muchas más personas, alumnos, estudiantes, a profesores del sistema educativo, también es cierto, que va a precarizar la condición laboral de los docentes, también es cierto. Por eso yo decía entonces que nosotros tenemos que generar nuevas estrategias que empiecen a pensar en esos terrenos, que comiencen a pensar en resistencias, que no sea negar las tecnologías de la información y de la comunicación, sino que sea cómo nosotros empezamos a disputar el contenido, los lenguajes, la arquitectura de estas tecnologías y del propio espacio virtual como herramientas de lucha, como escenarios de lucha y de emancipación social. Muchas gracias, Lep. Tenemos otras preguntas. De hecho, aprovechamos a saludar al compañero Fabián Caballero, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, quien envió una pregunta, pero la voy a resumir porque es como bien extensa, para que la puedan comentar brevemente, porque ya llevamos bastante rato ya conversando y la idea es que también el video, después la grabación, quede un tiempo razonable para que la gente lo pueda estudiar y lo pueda repasar. Ya, entonces vamos a hacer la última consulta para que puedan los 3 panelistas responder también con tiempos acotados, por favor, compañeros. Dice, para todos los panelistas, la educación a distancia y el uso de tecnología ayudaría a 1. La democratización de acceso a la información. 2. Reducir barreras geográficas y sociales. Y 3. La formación permanente. ¿Serán las 3? ¿Será una de ellas? Si pueden comentar, compañeros, por favor. En el mismo orden que el anterior, partimos con Fernando, Macarena y luego Lep. Gracias, Michael. Bueno, mire, definitivamente que este tema educativo en el contexto de la pandemia es muy complejo, pero no es que este tema no se haya tocado con anterioridad al tema de la pandemia. Por ejemplo, lo que hablaba el compañero Lev, comparto algunas ideas en el sentido de la geopolítica del conocimiento. Es decir, esto ya se venía gestionando y quizá se hubiese dado una arremetida en un par de años, pero están aprovechando el tema de la crisis para ver cómo generalizan esta situación. Pero en la pregunta que nos hace el compañero y que acaba de repetir Michael, habría que ver el tema de la democratización del tema de la educación, porque efectivamente a veces estos sectores dominantes nos roban a veces nuestros discursos, nos roban a veces incluso hasta nuestras palabras y la acomodan a la lógica del mercado y a la lógica del sistema, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y lo digo por el hecho de que en materia educativa, en nuestros países, realmente nunca ha habido un tema de inversión en materia educativa. Si te están hablando de la democratización del sistema educativo en el contexto de la educación a distancia o de la educación virtual, yo creo que es sobre la base del negocio, como lo decía la compañera Macarena en parte de su intervención, pero no en el concepto de la democratización y acceso tal cual como nosotros lo vemos, y también sobre la base también de lo que enseñamos y cómo lo enseñamos, porque el tema de la democratización no implica solamente el acceso a unos contenidos, porque no es lo mismo el tema de educar que el tema de escolarizar. Entonces es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso que en el caso, por ejemplo, panameño,
Nosotros lo que hemos dicho que el tema de la plataforma tiene que ser construida con recursos del Estado, pero para la educación oficial, para la educación de los trabajadores, para la educación del pueblo panameño, y esa plataforma debe ser financiada por el Estado y no se le debe dar a las empresas que andan detrás del tema del negociado. Entonces, incluso parte de la propuesta es que los profesores de informática que están en los distintos niveles de enseñanza participen incluso en ese proceso de la construcción, porque de nada vale también el tema de la construcción de una plataforma si tampoco estamos pensando en cambiar o transformar el currículum, porque tenemos que tener una estrategia pedagógica curricular, tenemos que tener una estrategia pedagógica sobre la evaluación, sobre el colegio o el centro educativo que queremos y para qué lo queremos. Yo creo que esos son uno de las grandes tareas y los desafíos que nosotros tenemos para darle el verdadero sentido de lo que es la democratización del sistema educativo. Porque aquí a nadie le ha interesado, por ejemplo, el tema de la calidad. Y ese tema de la cual incluso la UNESCO ha formado parte y que han pulsado, incluso podemos ver, por ejemplo, el Foro Mundial de la Educación para Todo que se dio en el 2000, por ejemplo, en Qatar, si mal no recuerdo, donde habían creo que son 6 ejes fundamentales, y el tema de la calidad era el último tema de los seis que había planteado, y la UNESCO estaba financiando y promoviendo ese tipo de situación que ya nosotros conocemos, pero que también podemos sacar quizás o podemos rescatar algunas ideas, pero que nuestros gobiernos la acomodan a sus intereses, la adecúan a la situación de la lógica del mercado, y por eso que tenemos que tener mucho cuidado con ese discurso, porque aquí en Panamá se está ventilando el tema de que con las plataformas virtuales podemos entrar en un proceso de democratización del sistema educativo. Y yo creo que ese puede ser una de las trampas del discurso de la derecha para querer vendernos el tema de que ya no es necesario regresar a las aulas escolares, y que lo importante, producto de esa geopolítica del conocimiento, que producto incluso, mire, yo estaba leyendo ya para terminar, en los países que más generación de patentes, por ejemplo, se está dando ahora mismo, y desde el 2004 a 2014, por ejemplo, China encabezaba el tema de las patentes. Creo que la India era el segundo lugar, y creo que América, nosotros tenemos una clase parasitaria que vive de la renta y que realmente no le interesa el tema educativo, y cuando adoptan el tema educativo es para el tema de hacer negocio, pero no para la transformación de un pensamiento crítico, de hacer de nuestros países más democráticos, más participativos, y esa puede ser una trampa en la cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y que la tenemos que repensar, y que incluso en nuestras propuestas críticas tenemos que también revisar y hacer crítica de nuestras propuestas sobre estos temas, para poder ir afinando y tener realmente una estrategia en cada una de las dimensiones que tienen que ver con el acto educativo propiamente. Reconocemos definitivamente que el tema de la cuarta revolución industrial ya está aquí. Con este tema de la pandemia se nos vino en la cara, pero nosotros tenemos que también ser lo suficientemente innovadores para repensar esa propuesta del sector que utiliza nuestras escuelas, que utiliza el sistema educativo como un aparato ideológico, pero también como un aparato para reproducir ese pensamiento neoliberal del que tanto nosotros en otros foros y en otros espacios ya hemos venido discutiendo de hace rato. Así que lo dejo hasta allí para que los otros compañeros puedan igualmente participar. Dale, compañera Macarena. Ahí sí, ahí sí. Bueno, para dar respuesta a la pregunta, creo que el proceso de educación a distancia que se pretende impulsar en los distintos gobiernos, ¿verdad?, de los países hermanos,
creo que lo que va a hacer va a profundizar más la brecha con respecto al acceso al conocimiento, porque está asociado a condiciones materiales de acceso. Entonces, creo que va a profundizar más la brecha entre niños pobres y niños ricos, en primer lugar. Con respecto al profundizar esa brecha o al sistema de educación a distancia, al sentarse o al plantearse sobre esta brecha, los aprendizajes o los conocimientos que se den, a mi modo de ver, no van a ser democratizadores ni democráticos. Cuando los profesores ejercemos la docencia en las aulas, encontramos el pensamiento divergente, ¿verdad? Encontramos otros espacios de interacción con los estudiantes. Y es más, cuando el docente en el aula se asume con una responsabilidad, como un ser político, ¿verdad? Con una postura y con una idea a la transformación, a la educación como un proceso de transformación, podemos mediar frente a este proceso de democratización, pero cuando el proceso educativo se reduce a una relación virtual y que en el caso de Chile, hasta el momento sigue siendo unidireccional porque el proceso a distancia se ha impulsado con lo que hay, a la chilena, entonces la posibilidad de realizar intervenciones, ¿verdad? O de interacciones virtuales como la que estamos teniendo nosotros, no se da, o se da en un grupo muy, muy preciso de la población, que tiene relación con el ingreso que este grupo tiene, ingreso económico. Entonces yo creo que el proceso de educación a distancia creo que no va a democratizar el conocimiento, creo que va a aumentar las brechas de conocimiento de nuestros estudiantes y creo que también viene efectivamente, como dicen los compañeros, para instalarse, porque es a través de este proceso o de este medio es donde se nos quita el poder, ¿verdad?, que las escuelas o que los educadores hemos tenido por historia, ¿verdad? El poder de organizarnos en la comunidad, de transformar, de luchar por nuestros derechos, de acompañar a nuestra familia. Esa variable es la que se nos está quitando en el momento de tratar de meter la educación a un proceso virtual solamente. Eso, compañeros, gracias. Gracias, compañera. Compañero Lep. Sí, bueno, por principio de cuentas, yo coincido con la compañera Macarena y coincido también con el compañero Fernando. Si la óptica en la que estamos analizando estas tecnologías es a partir del análisis del proyecto del capital, ahí creo que no hay discusión de mi parte, por el contrario, comparto lo que están comentando. Y lo otro, para contestar así globalmente estas preguntas, no creo que el espacio virtual y que las tecnologías sean lo nodal, lo más importante, que supere cualquier forma de lucha y que trascienda nuestras formas de lucha y la apropiación del espacio presencial de la escuela, sino que es un terreno más que hay que atender. Visto entonces desde la lógica de las potencialidades que podemos tener para los proyectos alternativos de pedagogías críticas, de educaciones populares y las posibilidades organizativas que tenemos también como movimiento social, creo sí, porque sí a todas estas preguntas que nos hace Jorge, porque las tecnologías nos permiten horizontalizar la comunicación y nos permiten empoderarnos. Miren, hace algunos años yo recuerdo que íbamos a patear las puertas a la televisora más grande del país, de mi país, que es Televisa, que también llega a muchos lugares de Latinoamérica, para que nos dieran 30 segundos, un minuto de poder comunicarnos con la gente. Hoy eso no es necesario, la propia televisión va en picada. Incluso aquí las acciones de Televisa
van a la baja hasta el quiebre de la propia empresa, y nosotros tenemos la posibilidad de empoderar nuestra comunicación y de horizontalizarla, y no de continuar con este esquema vertical y ampliarla mucho más. No es lo mismo colocar un post digital en Facebook, en nuestras redes, que repartir 100 volantes en la calle. Creo que el nivel de ampliación de espectro es mucho mayor en las redes sociales. Sí, también porque nos permite apropiarnos de los contenidos políticos y pedagógicos del espacio virtual. Si yo asisto a una plataforma, por ejemplo, como esta, o por ejemplo, como la de TikTok, sin un proyecto político, autónomo y pedagógico, de manera automática yo asumo el proyecto comercializador, alienante del fabricante y del creador de este espacio virtual y esta tecnología. Pero si yo acudo ahí con un proyecto desde la rebelión, entonces el enfoque cambia y el potencial también cambia. Sí, también porque nos permite organizar y reorganizar el movimiento desde distintas geografías. Hoy no sería posible interactuar en tiempo real y todavía proyectar esta plática para otras latitudes de Chile. Yo estar acá en México, ustedes en Chile, Fernando en Panamá, si no lo hubiésemos hecho a través de estos portales. En otras circunstancias, por ejemplo, en mi país se centralizan las decisiones políticas en la capital, cuando parte del centro neurálgico de la movilización social y de la rebeldía en el magisterio no está en la capital del país, no está en la gran ciudad de México, sino en las geografías más vulnerables, por ejemplo, en el sureste mexicano, como en Oaxaca, como en Chiapas, en el occidente, como en Michoacán, y aún así había que asistir a las reuniones hasta la capital del país. Hoy creo que esto nos permite reorganizar el movimiento en tiempo real, en tiempos más cortos, para poder enfrentar al Estado y al capital. Entonces, depende también de estos dos análisis. Me parece que son válidos, estoy de acuerdo, pero también propongo que lo veamos desde este otro enfoque. Dale, muchas gracias, Lep, por tu comentario y tu respuesta. Y bueno, agradecemos a los tres panelistas del día de hoy, a Fernando Abrego, secretario general de la Asociación de Profesores ASOPROF de Panamá. Muchas gracias, Fernando, por esta conexión, por la paciencia también con los problemas técnicos que tuvimos. Agradecido, y un saludo a todos los compañeros y compañeras de ASOPROF. Agradecidos también a Claudia Macarena Fernández, profesora de aula de la región metropolitana, dirigente sindical y parte del Centro de Estudios Pedagógicos Patricio Sobarzo. Muchas gracias, Macarena, por el aporte y por también la paciencia con la conexión. Y por supuesto a nuestro compañero y hermano de lucha, Lev Velázquez, doctor en Pedagogía Crítica y Educación Popular y miembro del secretariado político de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la sección 18 de Michoacán, a quien también agradecemos su exposición. Contarle a todos los compañeros que están en vivo en estos momentos que este programa de Educación en Resistencia está siendo grabado y va a ser retransmitido ya con mejor edición y sin los problemas técnicos que tuvimos en la transmisión en vivo. A partir del día lunes en las distintas plataformas lo vamos a estar compartiendo para que puedan repasar las ponencias de nuestros tres compañeros del día de hoy. Y nos encontramos el próximo jueves a las 19 horas, hora de Chile, con una nueva transmisión en vivo a través de las plataformas de los compañeros de los distintos sindicatos que componen el Sindicato Nacional en Chile, y además las plataformas que nos acompañan en los distintos países hermanos. Así que saludamos a los hermanos de Venezuela, los hermanos de Panamá, de Bolivia, de México, que están retransmitiendo, los hermanos del Perú también, y nos encontramos el próximo jueves en un nuevo capítulo de Educación en Resistencia. Un abrazo, compañeros, y que estén muy bien. Saludos, muchas gracias. compañeros.